Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Para ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este día después de los 50 años del 11 de septiembre. Por cierto, un evento que lamentablemente estuvo marcado por profundas divisiones. Finalmente, la derecha no solo no fue al evento realizado en La Moneda, sino que además no firmó la declaración por la democracia y los derechos humanos en una serie de acusaciones que además, cruzadas, que además se trasladaron al Parlamento. Uno diría que quizás una de las declaraciones más importantes de la jornada tiene que ver con la declaración de la UDI, que señala que a pesar de condenar sin matices las violaciones a los derechos humanos, el golpe de Estado de 1973 era inevitable. Queremos conversar acerca de este momento que vive el país, de este clima, ¿no? Que parece que no baja en sus intensidades. Y para eso hemos invitado a la directora del programa de mediación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, la psicóloga Rosa María Olave, a quien paso a presentar. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para poder conversar y reflexionar un poco sobre el momento que estamos viviendo en Chile y que, como tú muy bien señalabas, nos pone en evidencia una serie de tensiones y dificultades por las que estamos atravesando, ¿no? Bueno, Rosa María, de hecho, a ver, si uno analiza toda la etapa previa y, por cierto, lo que ocurrió ayer, el sabor es muy amargo. Si tú le sumas a eso lo que hemos ido revisitando y conociendo, o reconociendo, ¿verdad?, que son las declaraciones, son los testimonios de las personas que fueron víctimas de un trato muy cruel, muy inhumano, personas que fueron víctimas de la tortura, y además está a decir, ¿no es cierto?, aquellos familiares que perdieron a sus seres amados. No lograr tener un planteamiento rotundo respecto de esos hechos es desolador, más allá de esta declaración puntual, porque lo que uno había esperado es que efectivamente el mundo político fuera capaz de deponer sus diferencias para poder concordar esta declaración conjunta. ¿Cómo visualizas tú estos 50 años? ¿Con qué sensaciones te quedas? Yo creo que hay un primer tema que tiene que ver con la memoria. Yo creo que de alguna u otra manera también nos pone en evidencia que en estos 50 años ha habido ausencia o poca presencia de espacios donde chilenos y chilenas que, por ejemplo, no habían nacido para el año 73, o que eran muy pequeños, o que por distintas razones no tuvieron mucha información de lo que estaba sucediendo, ha habido falta de espacios para poder conocer, para poder saber, para poder empatizar, para poder escuchar, para poder también escuchar y conversar en esas diferencias que pueden haber. Fíjate que yo tuve una experiencia con estudiantes de pregrado los días previos al 11, y fue generar un espacio de conversación con dos preguntas. ¿Qué sabían del 11 de septiembre del año 73? ¿De dónde sabían? ¿Y qué significado tenía para ellos y para ellas? Y una de las cosas que a mí me sorprendió, chiquillas, chiquillos de 20 años, 21 años, es que buena parte de la información que tenían la habían obtenido en el colegio, algunos, con los profesores de historia, y que una de las cosas que señalaban, en que en sus familias en general había mucho temor, mucho miedo a hablar de lo que había pasado durante el 73, pero a partir del 73 con los hechos de la dictadura. Entonces eso te ilustra de alguna manera
que han habido insuficientes espacios de conversación, insuficientes espacios para poder compartir experiencias, puntos de vista distintos, y creo que ahí hay una deuda, un debe que la sociedad chilena tiene y que a mí me parece importante que a partir de lo que hemos vivido es necesario poder generar esos espacios, aun cuando ya hayan pasado 50 años. De todas maneras, Rosa María, vamos a ir a todo lo que ha sido parte, ¿no es cierto?, de este programa de mediación y resolución de conflictos. Pero quiero, antes que eso, preguntarte, dentro de esto, ¿no?, porque es tan difícil poder reunir voluntades, ¿no? ¿Cómo ves la declaración de la UDI, tal como señalaba, ¿no es cierto?, que condena sin matices las violaciones a los derechos humanos, pero respecto, dice, de lo que ocurrió, se produjo un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable? Es muy complejo, diría yo, esa frase, ¿no? Inevitable, porque justamente lo inevitable abre el espacio para el horror, abre el espacio para justamente cerrar cualquier posibilidad de resolver los conflictos, y en este caso conflictos serios, graves, políticos, sociales, estructurales, que vinieron en esa época. Entonces, a mí me parece que decir inevitable es, diría yo, cerrar toda posibilidad que los seres y las seres humanas podamos conversar y buscar un espacio para que toda aquella diferencia, por más grande que sea, busque caminos humanos de salida. Yo creo que hablar de lo inevitable es abrirle el camino a lo inhumano, me parece a mí. Siempre es posible, incluso en aquellas situaciones gravísimas, buscar espacios para resolver de manera pacífica, de manera no violenta, de manera con toda la humanidad posible que podamos tener. Entonces, a mí me parece que es algo muy delicado, muy riesgoso decir que era algo inevitable. ¿Es un retroceso para ti, Rosa María? Yo creo que sí, muchas personas lo han señalado así, ¿no? Muchas personas del mundo político, del mundo social, han señalado que a los 30, a los 40 años del golpe, no habíamos escuchado algunas afirmaciones como las que hemos escuchado en estos días. Y eso es muy preocupante, y eso de alguna manera nos abre muchos desafíos respecto de cómo enfrentar el periodo que viene. ¿Y cómo llegamos a esto? Me imagino que ustedes hacen una observación, ¿no es cierto?, de cómo se van desarrollando los distintos eventos que permiten o no acercar posiciones, lograr restablecer el tejido social dañado, producto, por ejemplo, ¿no es cierto?, del propio estallido social, que es lo más reciente que tenemos, pero en fin, primero, ¿cómo llegamos a esto? Es decir, ¿cuál es la explicación que ustedes se dan y tú te das, ¿no?, para que tengamos este retroceso? Yo creo que el retroceso, en el retroceso podríamos identificar distintos hitos, distintos momentos. Yo señalaba uno justamente que al comienzo, que tiene que ver con la dificultad que hemos tenido en estos años para poder generar espacios donde nos eduquemos más en el diálogo, en la posibilidad de llegar a acuerdos desde la primera infancia. Yo creo que ahí, por otro lado, también lo que yo señalaba de conversaciones que tengan que ver con la memoria. Por otro lado, también me parece que nosotros en Chile, y tal vez también es un problema que estamos viviendo y hemos vivido en América Latina y también en otros lugares del mundo, en general tendemos a resolver nuestras diferencias de manera muy confrontacional. Yo creo que eso también ha influido, y por otra parte, como tú muy bien decías, han habido una serie de hitos que podríamos señalarlo como un conjunto de episodios en los últimos 20, 30 años,
que se fueron acumulando, que no tuvieron salidas que permitieran abordar de manera más profunda aquello que producía esos episodios donde se manifestaban conflictos profundos, y llegamos al estallido social, que tuvimos la oportunidad, diría yo, de haber abordado de una manera muy constructivamente ese conflicto, que es un conflicto grande, estructural, un conflicto social importante, y que lamentablemente hemos tenido muchas dificultades como sociedad chilena para darle una salida más positiva, más constructiva. Yo también creo, Mirna, que aquí nos ha faltado poder pensar hacia el futuro, más hacia el futuro, reconociendo el pasado, identificando los problemas del presente, pero pensando también qué es lo que queremos hacia adelante, qué queremos para las próximas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros futuros nietos, nietas. Me parece que ahí hay algo de poder que creo que también nos falta, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión compartida de lo que queremos para nuestro país? Y me parece que justamente ha habido mucha dificultad, y eso es muy evidente y es muy claro en el mundo político, en la élite política, diría yo, de poder generar espacios donde las diferencias se traten de una manera más constructiva, de una manera en que existan espacios de escucha verdadera. Rosa María, fíjate qué interesante lo que tú planteas, porque quiero preguntarte cuán importante para ti es, y respecto de la señal que da, el que finalmente tanto el presidente Boric como el expresidente Sebastián Piñera logren encontrarse después de haber tenido, particularmente el presidente Boric fue muy duro, ¿no es cierto?, con el presidente Piñera cuando él era diputado y el presidente Piñera era presidente, y se logran no solo encontrar, no solo reunir, sino que el propio presidente Piñera firma la declaración por la democracia y los derechos humanos, la declaración de Santiago. ¿Qué señal da eso? Yo creo que da la señal justamente de que es posible, a pesar de profundas diferencias, a pesar incluso de haber tenido momentos de mucha descalificación mutua, siempre es posible encontrar un espacio de encuentro, encontrar algo que permita que hay reconocimientos compartidos, que hay anhelos que también pueden ser comunes, y reconocer que no es necesario estar totalmente de acuerdo. Es importante que las diferencias se reconozcan y que las diferencias no se desconozcan. Y hay algo que yo me parece importante también señalar: poder estar de acuerdo en los desacuerdos que tenemos. Creo que nos falta mucho en eso. No solamente hay que estar de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Pienso que es importante también poder identificar aquello en lo que estamos en desacuerdo y acordar que estamos en desacuerdo en tales puntos. Ya, pero ahí te quiero poner un punto, porque yo diría que para un sector de este país, y particularmente para la izquierda, ¿no?, y para el gobierno, no es indiferente el que tú no tengas una condena al golpe de Estado, ¿no es cierto? Porque lo que se instala en estos días, esta discusión de que, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, que si el golpe era o no inevitable, y por lo tanto, cuando, por ejemplo, el propio presidente Piñera dice en una entrevista que lamentablemente, no dice lamentablemente, dice que no era inevitable, o sea, se suma en ese sentido a la declaración de la UDI. Eso, ¿cuánto complica? Porque ese evento es un evento muy determinante en lo que vino después. Entonces, te pregunto ahí, porque tú dices, podemos estar de acuerdo en el desacuerdo, pero es que ahí nunca va a haber acuerdo. Tú dices en que sea evitable o inevitable. Exacto, nunca va a haber acuerdo respecto de por qué ocurrió, o sea, no de por qué, sino de que si el golpe era evitable o era inevitable. Ahí no va a haber acuerdo, nunca va a haber acuerdo. ¿Y cuán posible es poder seguir coexistiendo con un desacuerdo tan importante, dirías tú? Yo fíjate que cuando uno escucha o sabe experiencias de otros países que incluso han vivido
o han tenido experiencias tan graves o más graves que las nuestras, yo no sería tan tajante en decir que nunca va a haber acuerdo respecto de eso. Pienso que por eso que nos queda, han pasado 50 años. ¿Por qué no pensar que hacia adelante, mirando los próximos 50 años, en que claramente no vamos a estar vivas, ¿no? Y por eso me parece tan importante el trabajo con las futuras y las nuevas generaciones, porque en la medida en que podamos justamente tener memoria, en la medida en que podamos conocer el dolor, podamos conocer el horror, podamos conocer el sufrimiento de muchas personas y cómo empatizamos y cómo lo que decía ayer Mirna, la señora de la agrupación de las abuelas de Mayo en el acto de la moneda, decía, aunque a mí no me haya pasado, o sea, al que le pasó algo y al que no le pasó, puedan de alguna manera compartir el dolor, poder empatizar con ese sufrimiento. Entonces, ¿por qué no pensar que hacia adelante podríamos vivir una situación distinta? En ese sentido creo yo que lo que hoy día ha estado pasando, lo que ha pasado en estos días, lo que ha pasado en el último periodo a propósito de los 50 años, nos plantea una serie de desafíos. Que ¿cómo miramos hacia el futuro? ¿Cómo miramos de que las nuevas generaciones, las futuras generaciones comprendan que efectivamente y puedan reconocer que lo sucedido en el golpe del año 73 era sí evitable, porque eso permite una sociedad más sana, porque eso permite una sana convivencia, porque eso permite justamente una sociedad que sea más humana. Claro, lo que pasa, María, yo te entiendo y me pongo absolutamente en el plano de que efectivamente, ¿no es cierto, Rosa María? Serán las nuevas generaciones, las actuales generaciones de jóvenes, quiero decir, niños, niñas y adolescentes, ¿no? O aquellos que ya están en una etapa más adulta, los que podrán tener una mirada distinta. Pero yo me lo pregunto realmente, ¿cómo podemos lograrlo cuando el sistema político o cuando las fuerzas políticas están tan divididas? O sea, yo te quiero insistir, y perdona que ponga el punto ahí, que no me parece menor que un partido político que hace, ¿cuánto? No sé si fueron 10, 20 años, ¿no es cierto?, hizo una declaración o mejor dicho, sacó de su declaración de principios que el golpe de Estado había sido una gesta heroica. Hoy, si bien no reinstala ese concepto, pero señala que se justifica ese hecho, o sea, que era inevitable, porque en el fondo cuando tú dices inevitable es que se justifica. ¿Por qué te lo digo? Porque independientemente de lo que cada uno pueda pensar de lo que pasó durante el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Allende, el golpe no está separado de lo que vino después. Ese es un punto súper esencial. Por eso te pregunto, creo que ahí va a haber una división permanente en la sociedad chilena y que puede traspasarse a las actuales y nuevas generaciones de jóvenes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ese es un riesgo muy grande lo que tú estás diciendo, cómo esto se traspasa, porque finalmente son procesos que son transgeneracionales, ¿no? Son transgeneracionales. Entonces, en un momento que, como tú dices, el mundo político está tan dividido, está tan polarizado, yo creo que aquí es necesario generar puentes entre estos mundos que están tan distantes, que están tan hostiles, ¿cierto? Y que también, de alguna manera, los dichos, las declaraciones son de mucha violencia. La violencia no solamente es física, la violencia no solamente es psicológica, la violencia también es simbólica. Así lo ha dicho un gran profesor, el profesor Galtung, la violencia tiene distintas expresiones. Entonces, me parece que decir algo así como inevitable, el golpe, algo tan violento, tan destructivo, es muy violento, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una tarea muy importante que otros países lo han hecho, y es que cuando hay grupos tan divididos, es importante que se generen puentes para
buscar algún punto de encuentro, algún punto para que esos que están con los oídos tan cerrados puedan oír, puedan escuchar verdaderamente, escuchar en el sentido de lo que genera, ¿no?, este tipo de dichos en una sociedad, porque no solamente son expresiones que dañan la convivencia de una sociedad. Claro, porque fíjate que te sumo otro elemento. Ayer el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, decía que los informes Valech no dan cuenta de la realidad, que no son 100% creíbles. Entonces, de nuevo, retrocedemos, ¿no? Empezamos a revalidar o a validar posturas claramente negacionistas. Esto es negar la historia, como cuando la diputada Gloria Navellán decía que la violencia sexual contra las prisioneras y prisioneros había sido parte del mito urbano. Entonces, yo de verdad siento que estamos en un retroceso súper preocupante, entonces no logro visualizar, y perdóname el escepticismo, Rosa María, porque si hay alguien que quiere que avancemos hacia el diálogo y al reencuentro, te juro que soy yo, pero no veo cómo establecer puentes con este tipo, en este contexto y con este tipo de negacionismo. Fíjate que yo creo que aquí, en los puentes que se puedan establecer, es muy importante que puedan existir figuras que de alguna manera generen esos acercamientos. Aquellos o aquellas que no están en esa trinchera, ¿no?, que pueden justamente generar puentes. Hay experiencias muy interesantes en Colombia y en otros lugares que han vivido situaciones muy difíciles y que han sido capaces justamente de generar espacio para que esas posiciones tan distantes, tan contrapuestas, tan descalificatorias, puedan tener algún punto de encuentro. Lo que digo es que en ciertas ocasiones es muy difícil que directamente aquellos que están confrontados puedan encontrarse. Por eso es necesario en algunas ocasiones que hayan figuras, que hayan terceros, que justamente faciliten ese tipo de espacios para poder conversar en un clima de mayor calma, de mayor tranquilidad, no con el nivel de violencia que muchas veces vemos, ¿no? Claro, Rosa María, en ese sentido, ¿tú compartes la crítica en cuanto a que el presidente Boric no ha logrado, no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de generar esos puentes? De hecho, en las mismas encuestas se revela aquello, que es el presidente que menos ha logrado reunir o encauzar, digamos, ese tipo de, este momento, ¿no?, tan duro y tan doloroso como es la conmemoración de los 50 años ahora o el 11 de septiembre. Yo creo que desafortunadamente estos 50 años estuvieron precedidos por dos hechos que de alguna manera han tensionado mucho a nuestro país, ¿no? Una, el estallido social, y tres diría yo, la pandemia, y tres, el proceso constituyente, el primer proceso constituyente, y sumaría el cuarto proceso constituyente. Entonces yo también pienso que el contexto en el que nos ha tocado vivir en los últimos 3-4 años justamente no ha sido un favorecedor para haber tenido una conmemoración de los 50 años, diría yo, como hubiéramos esperado muchos y muchas, ¿no? Mucho más transversal, más inclusivo. Creo que el contexto, yo diría que es un contexto poco favorecedor el que hemos tenido. Y yo pienso que los 50 años no terminan ayer, los 50 años continúan. Por lo tanto, si hay seguir con esto de que no fue lo que hubiéramos querido, esto fue y descalificando, me parece que eso no contribuye. Yo creo que lo que contribuye es poder pensar, y entonces, ¿cómo seguimos? Esa es la pregunta, yo creo, en este momento. No seguir atacándose, seguir buscando responsables respecto de por qué no fue de tal o cual manera. A mí me parece que hay, mira, en estos días, el acto, la vigilia que las mujeres hicieron el día domingo en la noche en La Moneda, yo creo que son ejemplos
que muestran que es posible hacer algo distinto. Una actividad en silencio, tranquila, reflexiva, diría yo que convocó tal vez incluso a muchas más mujeres de lo que las propias organizadoras pensaban. Hay hechos, hay acciones que la sociedad chilena ha mostrado que sí es posible avanzar. Entonces, yo creo que lo peor que uno puede hacer es quedarse pegada o pegados en lo que no fue, reconocer las dificultades de lo que no fue, de lo que hubiéramos querido, pero pensar en cómo continuamos, cómo seguimos. Sí, Rosa María, por último, cuando el presidente Boric dice que no es posible la reconciliación, o mejor dicho, que la reconciliación no se consigue con neutralidad, ¿qué opinas? Yo creo que la reconciliación requiere verdad, requiere justicia, requiere reparación y requiere no repetición. Eso es lo que permite procesos de reconciliación. Y por lo tanto, decir verdad, decir justicia, decir reparación y decir no repetición no es neutral. Exactamente, pero por eso te pregunto, cuando se hace este punto y cuando lo hace el propio presidente, también recibe críticas de un sector que dice que esa no neutralidad implica, por ejemplo, realzar la figura de Salvador Allende o exaltar lo que fue el proyecto de la Unidad Popular. Yo creo que en ese punto me parece que son legítimas las posiciones en que unos valoran algo y no necesariamente otros lo valoran. Justamente eso tiene que ver con respetar aquellas diferencias que pueden justamente generar una brecha. Pero es válido que unos reconozcan un cierto momento histórico, un cierto liderazgo. ¿Por qué desconocer, por qué no reconocer que eso existe? Por lo tanto, justamente yo creo que nos falta en Chile poder convivir mejor con las diferencias. Nos cuesta mucho convivir con las diferencias y convivir con las diferencias con cierto grado de armonía y de respeto. Creo que estamos demasiado acostumbrados a descalificar, a juzgar, a si yo no estoy de acuerdo con lo que el otro está diciendo, por lo tanto eso no tiene valor y no existe, no puede existir. Me parece que es válida esa postura, es válido que alguien también reconozca el gobierno de Jorge Alessandri, que otro reconozca el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que reconozca los distintos gobiernos en democracia. Otra cosa es reconocer una dictadura. Eso es muy distinto. Muy bien, pues Rosa María Olave, psicóloga, directora del programa de mediación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Mirna. Que tengas un buen día. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con María Luisa Sepúlveda, ex vicepresidenta de la Comisión Ballet. También ella trabajó en el Comité para la Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Ya regresamos. En instantes, una nueva